Bien, esperemos un segundo. Bueno, ahora sí. Bien, el tema que vamos a ver hoy día es la continuación al modelo relacional, el tema del modelo relacional, y tiene que ver con las opciones o con la temática de lo que es dependencias funcionales. Bien, entonces, ¿qué queremos? Queremos, al concluir el capítulo, identificar qué son las dependencias funcionales, utilizar reglas de inferencia, conocer el significado de lo que es el conjunto F y lo que es el cierre sobre ese conjunto F, y entender el algoritmo F+. Como contenido vamos a ver la definición de llave, pero una definición del tipo formal. Sobre esta definición de llave vamos a definir lo que es una dependencia funcional, formalmente también. Aquí vamos a ver lo que les decía, que son las reglas de inferencia, y aquí vamos a ver lo que es el algoritmo. Bien. Entonces, sea R una relación, sabemos que R mayúscula es como la estructura de cada tabla, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo la tabla empleado va a tener, decimos, código, va a tener nombre, va a tener dirección, teléfono. Entonces, esos datos son la estructura de la base de datos. Entonces, abstrayendo esa situación de que es empleado, de una manera general, entonces, para nosotros, eso sería nuestra R mayúscula. Entonces decimos, un subconjunto K de R, o sea, un subconjunto de atributos, uno o más de ese esquema de relación, es una llave de R si para cualquier relación válida, R de R, donde R minúscula sabemos que hace referencia a las instancias definidas sobre R. Sobre lo que estábamos explicando, si R mayúscula es empleado, R minúscula representa los datos del empleado. Y dice, si me escojo dos tuplas, cualquiera de la base de datos, T1 y T2, de ese conjunto de datos R, tal que las tuplas sean distintas, entonces el conjunto de datos que voy a encontrar a partir de esos atributos K, de las dos tuplas distintas, también van a ser distintos, ¿no? Entonces, para que se entienda esta definición es, agarramos dos tuplas de estudiantes, de la base de datos estudiantes de la San Simón, vamos a suponer, y restringir solamente de las carreras, y si agarro el código SIS de esas dos tuplas cualquiera que he elegido, entonces con absoluta seguridad los datos que determinan esos dos códigos SIS siempre van a ser diferentes, ¿no? Eso representa o dice esta fórmula que ahorita estamos mostrando. Bueno, eso es lo que dice ahí abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una tabla de departamento, ¿no? Tenemos un atributo llave, que es número de departamento, y atributos no llaves, que son nombre de departamento y localización del departamento. Y tenemos tres departamentos, D1, D2, D3, con sus respectivos nombres y sus respectivas localizaciones. Entonces, este atributo de acá es el atributo llave. Y obviamente este atributo llave es el mismo que se va a heredar desde el modelo entidad-relación al momento de traducir lo que es al modelo relacional. Ahora, en base a esa definición, nosotros podemos ahora definir qué es una dependencia funcional, o sea, en base a la definición de llave, porque es una base para esa definición. Entonces, una dependencia funcional
es una propiedad semántica primero, ¿no? Semántica significa interpretación, o sea, interpretación. Si los atributos están relacionados entre sí, yo puedo hacer una semántica de esos atributos, porque yo puedo describir al empleado que les hablaba como que se llama Juan Carlos Pérez, como que tiene un carnet 212131, como que tiene un teléfono 707-25-31-4, como que vive en la calle Sucre entre Antesana y 16 de julio 2020, y que ha nacido, digamos, un 20 de abril de 2001, digamos, ¿no? Bien, entonces, una dependencia funcional representa esa relación entre esos atributos, por tanto, yo puedo hacer una semántica sobre esos atributos, ¿no? Y está definida sobre el esquema de la relación, o sea, está definido sobre el R mayúscula. El esquema de la relación es el R mayúscula, que significa que es la estructura de la tabla que estamos en un momento dado analizando. Y dice que determinan para cada valor de un conjunto de atributos un otro conjunto de atributos, ¿no? Entonces, quiere decir que hay una semántica, como decía, de esos atributos. Y además, es una restricción de cardinalidad porque me dice este atributo X, con qué atributos Y se va a asociar. Entonces, acá dice, sea X, y esta es la definición formal de esta teoría de acá arriba, ¿no? Todo lo que está acá arriba es la definición en palabras, digamos, y esta es la definición formal. Dice, sea X, o sea, X un conjunto de atributos, que puede ser uno o más, parte del esquema de R, y sea Y otro conjunto de atributos, parte del esquema R. Entonces, la dependencia funcional XY se cumple en R si cualquier relación válida R de R, ya sabemos que estamos hablando de las instancias o las tuplas, y escogiendo un par de tuplas, cualquiera, perteneciente a ese conjunto de datos que tenemos, entonces se va a cumplir que a partir de los datos de X, de los atributos X, siempre voy a determinar los mismos atributos Y. ¿Cómo explicamos eso? A ver, vamos a volver un rato a la anterior diapositiva, ¿no? Acá, por ejemplo, si X es carnet de identidad, por ejemplo, ¿no? Carnet de identidad determina el nombre, ¿no? Determina nombre. Y determina dirección. La dirección del empleado. Entonces, cuando yo estoy hablando de X, esto sería X, y todo esto sería Y. Entonces, para cualquier par de tuplas que tome de la base de datos, cuando yo agarre el carnet de identidad, siempre voy a encontrar los nombres y las direcciones de todos los empleados, o de todos los estudiantes, o de todas las personas, dependiendo qué tipo de tabla es. Entonces, esta es la definición de dependencia funcional. Ahora, veamos la notación y a qué se refiere el conjunto F. F es el conjunto de todas las dependencias funcionales de una relación R cualquiera. Y F más es el cierre o clausura de todas las dependencias funcionales. Entonces, F es el conjunto de dependencias funcionales obvias o básicas, y el cierre o clausura va a ser todo el conjunto de dependencias que yo puedo deducir a partir de las dependencias que se tengan, ¿no? Entonces, F más
¿Qué representaría? Representaría todo par de dependencias funcionales que están en F. Bien, ¿eso para qué nos va a servir? Para después analizar el algoritmo. Veamos este ejemplo. Dice, hallar la dependencia funcional de la relación y algunas posibilidades. Aquí tenemos, por ejemplo, carnet de identidad, tenemos nombre, tenemos dirección, ¿no? Entonces, carnet de identidad, nombre, dirección, obviamente se relacionan entre sí. Pero acá tenemos un otro conjunto de dependencias, donde tengo nombre del departamento, número de departamento y carnet de identidad del jefe del departamento. Este otro conjunto de atributos también están relacionados entre sí. Entonces, a este lado yo puedo encontrar el carnet de identidad que está acá, y a partir del carnet decir, yo puedo encontrar el nombre, y puedo encontrar la dirección, y puedo encontrar el número de departamento en el cual esa persona trabaja. Pero también puedo encontrar una dependencia funcional T2, donde a partir del número de departamento puedo encontrar el nombre del departamento y el carnet de identidad del jefe que viene de acá, ¿no? De todo esto que hemos determinado acá. Entonces, en esta tabla empleado, yo tengo determinada dos dependencias funcionales que están claramente determinadas acá, ¿no? Entonces, a la unión de estos dos, nosotros le denominamos y llamamos a ese conjunto F, que es el conjunto de todas las dependencias funcionales definidas sobre la tabla empleado. Ahora, ¿qué sería F más? Si se fijan, acá, considerando de la dependencia funcional T1, específicamente esta dependencia, vamos a cambiar de color. Con este azulito. Carnet de identidad determina el número de departamento, pero a su vez el número de departamento determina el nombre del departamento. Entonces acá, si nos fijamos, este carnet de identidad determina el número de departamento y este número de departamento acá viene, y a partir de este número de departamento puedo determinar también el nombre de departamento. Y entonces, por transitividad, que es un axioma de Armstrong, que se llama transitividad, que es igualito a la transitividad que vemos en álgebra, donde X determina Y determina Z, entonces X determina Z. Bajo esa lógica, carnet de identidad determina el nombre del departamento. Entonces, todo esta nueva dependencia funcional que hemos hallado, que no es posiblemente la única, podemos encontrar que a partir del número de departamento también puedo hallar al jefe, ya serían dos, son elementos que son ya parte del F+, es decir, parto de un conjunto de dependencias funcionales básicas y puedo encontrar, como que no también, quizá ya están todas ahí, puedo encontrar nuevas dependencias funcionales. Y a ese conjunto de nuevas dependencias funcionales es que denominamos nosotros F+. Entonces, considerando que toda dependencia funcional para nosotros la representamos de esta manera, X y Y, tenemos tres reglas básicas: la reflexividad, la aumentación y la transitividad. La reflexividad me dice, si X es parte de Y, entonces Y determina X. ¿Eso qué significa?
que todo atributo primo, o sea, los primos son los atributos llaves, se determinan a sí mismos. ¿Ya? Por ejemplo, código SIS se determina a código SIS. Carnet de identidad se determinan a carnet de identidad, ¿no? Código del producto también determina código del producto. La otra regla es la regla de aumentación y dice, si tengo una dependencia funcional XY, entonces como consecuencia lógica, este simbolito es consecuencia lógica, una barrita con dos barritas, una barrita horizontal con dos barritas verticales. Entonces, si añadimos un atributo o un conjunto de atributos a los atributos existentes, a ambos lados, entonces la dependencia funcional continúa. Y lo que ya habíamos visto en el ejemplo anterior, decimos, si X determina Y determina Z, entonces como consecuencia lógica tenemos que X determina Z. Entonces estas son las tres reglas de Armstrong para hallar nuevas dependencias funcionales. Ahora, estas reglas de Armstrong tienen tres complementarias, pero las tres primeras son completas. ¿Qué significa que son completas? Significa que estas otras tres no serían necesarias para encontrar todas las dependencias. ¿Por qué? Porque en base a los otros tres anteriores también puedo encontrar estas otras, ¿no? Una es la unión. Entonces, esto me dice, si tengo una dependencia XY y otra dependencia XZ, es decir, el lado izquierdo es el mismo, pero el lado derecho diferente, entonces yo puedo denotarlo también de esta manera, uniendo el lado derecho en una listita de atributos asociado al único lado izquierdo que se tiene. La otra es la descomposición. Dice, si X determina y Z es parte de Y, entonces X también determina Z, porque obviamente Z es parte de Y. Y pseudotransitiva. Si X determina Y WY determina Z, entonces, como X determina Y, entonces WX también va a determinar Z. Entonces, ¿para qué me sirven estas reglas? Como habíamos dicho, es para determinar nuevas dependencias funcionales. ¿Cuándo necesito hallar las dependencias funcionales? Todas, cuando voy a aplicarla en el siguiente tema, que es la normalización. Ahora, aquí hay una demostración de la segunda regla de Armstrong, que lo van a estudiar. En realidad, las 6 reglas se pueden demostrar por la demostración, como dice acá, demostración por contradicción. Ahora, vamos a la parte algorítmica. Un conjunto mínimo de dependencias funcionales es un conjunto de dependencias en una forma estándar, dice, o canónica, sin redundancia. ¿Eso qué quiere decir? Que cada par de dependencias funcionales que haya encontrado, entonces, es única. No puede haber duplicados. Es única, por eso es mínimo. Ahora, ¿cuándo es mínimo? Si satisface estas tres condiciones. Que cada dependencia funcional tiene un atributo simple en su lado derecho. Si esto no pasa, yo puedo aplicar una regla de Armstrong para distribuir esa dependencia en varias dependencias. Segundo, no podríamos cambiar ninguna dependencia funcional por otra equivalente.
porque si quitamos esa dependencia funcional, simplemente esa dependencia desaparecería. Y tercero, no podemos reemplazar ninguna dependencia XA en F con una dependencia YA, donde YA es un subconjunto de X, ya que no puede haber equivalencias de dependencias funcionales porque dejarían de ser mínimas. Y finalmente el algoritmo. Este algoritmo me permite hallar el conjunto de todas las dependencias funcionales que podría encontrar a partir de un atributo. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo quiero encontrar el cierre del código SYS en la base de datos del SYS, entonces al terminar el algoritmo me va a encontrar todo el conjunto de atributos a los cuales yo puedo llegar en la base de datos solo colocando el código SYS del alumno o del docente o de la materia. Entonces, si bien va a encontrar unas dependencias inmediatas, también va a encontrar otras que están como que ocultas. El algoritmo tiene como entrada X, y esta X es el conjunto de atributos o atributos. Puede ser un atributo, puede ser un conjunto de atributos. F es el conjunto de todas las dependencias funcionales definidas sobre una tabla o sobre una relación. Y la salida es el conjunto de todas las dependencias funcionales o todos los atributos a los cuales yo puedo llegar a partir del dato X que acá estamos determinando. El algoritmo es estructurado y empieza y dice que X más toma el valor inicial de X, luego entra a un loop o un ciclo. Al entrar al ciclo me dice, tomo el viejo X más y lo igualo a X más. Entonces la primera vez lo único que va a hacer es va a tomar el atributo de entrada y va a poner al viejo X más. Y luego aquí tengo un segundo loop o un segundo ciclo, porque dice, por cada dependencia funcional y z que está en el conjunto F de dependencias funcionales, entonces yo me voy a preguntar si el lado izquierdo de la dependencia es parte de X más, entonces a X más le tengo que añadir el lado derecho de la dependencia. En este caso, le tengo que añadir Z. Este ciclo del for each recorro mientras tenga dependencias funcionales. Cuando haya recorrido todas las dependencias funcionales, entonces voy a salir del ciclo y voy a llegar al until. Entonces, esta es la condición de terminación del algoritmo. Voy a preguntar, ¿el viejo X más igual a X más? Si ha habido un cambio la primera vez, con seguridad no va a ser igual. Entonces, como no va a ser igual, otra vez va a entrar al repeat y el viejo X más lo va a volver al X más. Y otra vez entró al siguiente ciclo del for each. Vuelvo a recorrer todo el conjunto de dependencias funcionales. Y ahí pueden pasar dos situaciones. O ya no cambia nada, por tanto, al terminar, el viejo X más va a ser igual a X más, por tanto, el algoritmo va a terminar. O caso contrario, todavía va a haber cambios, ¿no? En X más. Y por tanto, el viejo X más no va a ser igual a X más, entonces tengo que volver al repeat. En algún momento de las iteraciones, estos dos siempre se van a igualar. Y cuando se igualen, es cuando el algoritmo va a parar. Bien, eso es una explicación de cómo funciona el algoritmo. Luego lo vamos a ver con un ejercicio concreto. Bien, este es el tema referido a lo que son las dependencias funcionales. Ahora, vamos a ver el tema de normalización. ¿Por qué hemos visto dependencias funcionales?
Como pueden ver en la primera diapositiva del siguiente tema, dice formas normales basadas en dependencias funcionales. Entonces, si yo quiero entender qué son las formas normales, entonces tengo que, lo primero hacer es encontrar las dependencias funcionales para poder normalizar. Bien, tenemos algunos objetivos. Primero, queremos conocer por qué es importante la normalización. Luego queremos identificar cuándo debemos realizar la normalización y luego ejecutar los pasos de la normalización en cada una de las tablas involucradas. Contenido va a ser la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal. Disculpen un ratito, aquí me falta una, que no sé qué pasó, que es la forma normal de Boyce Coates. Es una forma normal un poco especial. Y dentro de esto también está la cuarta forma normal y está la quinta forma normal. Estas dos formas normales le voy a cambiar de color y vamos a continuar con la explicación. Y vamos a decir que primero las formas normales son una secuencia de etapas. O sea, no puedo pretender normalizar la primera forma normal o la segunda forma normal, más bien, sin tener la primera forma normal realizada. Como que tampoco puedo realizar la tercera forma normal sin tener la segunda forma normal realizada, ¿no? Entonces, la primera forma normal me permite llegar a la segunda forma normal. La segunda forma normal me permite llegar a la tercera forma normal. Esta a la forma normal de Boyce-Coates. Esta a la quinta, a la cuarta y a la quinta. Pero aquí hay que remarcar, si consideramos de una base de datos el conjunto de tablas o el conjunto de las relaciones que tiene esa base de datos, vamos a ver que la mayoría de las tablas, diríamos un 95% de las tablas tal vez, van a tener este conjunto de problemas, de la primera, la segunda y la tercera forma normal. Muy esporádicamente, seguramente tendremos alguna posibilidad de encontrar algún problema de la forma normal de Boyce-Coates. Y bueno, la cuarta y quinta forma normal, que está basada en dependencias funcionales multivaluadas, simplemente quedarían como parte de la teoría porque son como las rarezas de las formas normales. En lo personal y en la realidad, por ejemplo, yo solamente he podido encontrar problemas con la primera, la segunda y la tercera forma normal en bases de datos reales, ¿no? Como por ejemplo alguna vez pudimos encontrar en la Manaco hace muchísimos años. Bien, ahora, ¿qué es la normalización? Dice aquí, el modelo relacional es importante para diseñar porque puede usarse para expresar estructuras independientes del DBMS.
¿no? Nosotros estamos siguiendo una secuencia. Primero hemos hecho el modelo conceptual. Dentro del conjunto de modelos conceptuales hemos usado una herramienta específica que se llama modelo entidad-relación, con toda la historia que conlleva el modelo entidad-relación. Luego hemos bajado, y bueno, y hemos dicho en su momento que el modelamiento conceptual es un modelamiento de alto nivel de abstracción. ¿Por qué? Por dos cosas específicas. Primero, porque no me interesa el tipo de manejador de base de datos, o sea, no me interesa si es relacional, si es jerárquico o si es orientado a objetos. Y tampoco me interesa el manejador específico, o sea, si es Oracle, si es SQL Server, si es MySQL, si es Postgres. Cuando bajamos un nivel, llegamos al modelo relacional, hemos visto que este modelo relacional es absolutamente dependiente del modelo entidad-relación. Porque para el modelo relacional prácticamente no hay que pensar nada. ¿Dónde pensamos? Pensamos en el modelo entidad-relación, porque es ahí donde encontramos la solución. En el modelo relacional simplemente aplicamos reglas de traducción. Por tanto, es lógico que si mi modelo entidad-relación es correcto, el relacional va a ser correcto. Y si el modelo entidad-relación es incorrecto, entonces el relacional también puede ser incorrecto. Y el relacional también sabemos que es de un nivel de abstracción media. ¿Eso qué significa? Que si bien no me interesa el tipo de manejador o el manejador específico, como ser Oracle, SQL Server, MySQL, Postgres, etc., sí me interesa el tipo de manejador de base de datos. O sea, en el modelo relacional tenemos tres posibilidades. O puedo elegir un modelo jerárquico, o puedo elegir un modelo de red, o puedo elegir un modelo relacional. El modelo jerárquico y de red prácticamente están en desuso para el tipo de bases de datos relacionales que estamos viendo. Pero esta lógica del jerárquico y de red actualmente están cobrando importancia en el otro tipo de base de datos que seguramente han escuchado, pero que todavía no la vamos a llevar en esta materia, que se llama las bases de datos no SQL o no SQL. ¿No es cierto? Porque tienen otra forma de guardar la información. Entonces, el modelo relacional que tenemos, si hemos hecho un modelamiento entidad-relación, yo puedo tener la seguridad de que mi modelo relacional no va a tener problemas de normalización o va a tener ínfimos problemas de normalización. Pero si directamente he hecho el modelo relacional, es decir, no he hecho el modelo de interrelación, directamente he entrado al manejador de base de datos y a mi criterio he empezado a crear las tablas que consideraba que debería tener, entonces seguramente voy a tener problemas de normalización. Entonces, por eso dice el modelo relacional es importante para diseñar, porque puede usarse para expresar estructuras independientes del DBMS, ¿no? O sea, como es de un nivel de abstracción media, me interesa el tipo, pero no me interesa el DBMS específico. Entonces, la normalización es importante porque es una técnica para verificar la calidad del diseño. Y un buen modelaje conceptual, lo que ya les dije, implica que voy a tener mis tablas absolutamente normalizadas. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la normalización? El objetivo de la normalización es buscar alguna forma de eliminar, y esto es la clave de la normalización, posibles redundancias de datos en una base de datos, en todo el esquema de la base de datos. ¿Eso qué significa? En el caso de ustedes, por ejemplo, ustedes son alumnos de la universidad y ahorita están asociados a dos carreras.
Algunos deben estar ligados o asociados a lo que es ingeniería de sistemas y algunos deben estar asociados a lo que es ingeniería informática. Si estudiarían, digamos, otra carrera más, vamos a suponer que estudian economía más, entonces, para economía no se va a crear otra vez sus datos personales. Lo único que se va a hacer es se va a asociar sus datos personales con la carrera de economía. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que cada uno de ustedes como estudiantes, así como cada uno de nosotros como docentes, estamos en el SIS una sola vez. No importa si estudian una carrera o estudian 4 carreras. O no importa si yo dicto en una carrera o dicto en 2, 3, 4 o 5 carreras. Lo que me permite esto es que voy a jugar asociando las entidades que hemos podido hallar, que al momento de transformar al modelo relacional, entonces voy a tener un conjunto de tablas muy organizadas, muy ordenadas. Entonces, se dice que una relación R está en forma normal, de alguna forma normal, o sea, primera, segunda, tercera, si cumple con esa forma normal. Entonces, en resumen, ¿qué me evalúa la normalización? Me evalúa si mi modelo relacional tiene tablas o relaciones con datos redundantes. Y si tiene datos redundantes, entonces me da las reglas que me van a permitir eliminar esa redundancia. Acá también creo que es importante mencionar que lo único que puede redundar en la base de datos son las llaves foráneas. Entonces, las llaves foráneas sí pueden redundar en función a los requerimientos, o sea, no hay un límite. Puede ser poco redundante o puede ser muy redundante, pero son las únicas que pueden redundar. El resto de los atributos no deberían ser redundantes, es decir, no deberían duplicarse, ni triplicarse, ni nada. Bien, veamos la primera forma normal. ¿Qué me dice la primera forma normal? La primera forma normal, de fondo, no tiene que ver con directamente con lo que son dependencias funcionales, pero sí indirectamente. Entonces, la primera forma normal me dice que no debe existir atributos ni multivaluados, ni compuestos, ni una combinación de ambos. Es decir, que cada atributo de la tabla que estoy evaluando tiene que tener valores atómicos, es decir, tienen que ser valores simples y valores indivisibles, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener el dato de la persona como su estatura, ¿no? La estatura expresada en centímetros. En mi caso, por ejemplo, unos 177 centímetros. Eso es indivisible. Ya no puedo dividir más, ¿no? O sea, ese dato no lo puedo dividir en partes. Pero sin embargo, por ejemplo, la fecha de nacimiento, usualmente lo tomamos como un todo. Pero tal vez por alguna razón yo lo quiero dividir en día, quiero dividir en mes y dividir en año. Entonces ahí tengo ya un atributo del tipo compuesto. Bien, entonces la primera forma normal me dice que no debe existir, en resumen, ni atributos compuestos ni atributos multivalados. Veamos un pequeño ejemplo. Aquí tenemos la tabla departamento
donde tengo número de departamento como llave y tengo el atributo nombre de departamento, carnet de identidad del jefe y su localización. Y de alguna manera acá también se están expresando las dependencias funcionales. Número de departamento determina el nombre del departamento, me dice esta dependencia. Número de departamento determina el carnet de identidad del jefe, me dice esta dependencia. Y esta otra me dice que el número de departamento determina la localización. Si analizamos con instancias, vamos a ver que en el campo localización, en dos de las tres tuplas, la 1 y la 2, esta es la 1 y esta es la 2, tenemos problema de que la localización del departamento 1 es en Zarco y es en temporada. Es decir, son dos posibilidades de localización. Lo mismo pasa con el departamento 2. Uno es en Pacata y el otro es en la zona central. El único atributo que no tiene problema es el departamento 3, que está en el barrio petrolero. Entonces, estos dos atributos, de acá, que en realidad son dos atributos referentes a dos registros, son atributos del tipo multivaluado o multivalorado. Por lo tanto, no está en primera forma normal. ¿Por qué? Cada uno de estos campos, nombre del departamento, carnet de identidad del jefe, localización, me tiene que guardar un solo atributo. Por eso dice tiene que ser simple y atómico. Y acá estoy como cometiendo un grave error porque estoy guardando, porque digamos que este es un varchar y yo puedo guardar así, ¿no? Zarco, temporada. Y cuando busque, entonces tendría que sacar Zarco, buscar la coma y a partir de la coma buscar temporada. Desde el punto de vista de base de datos, eso es una solución pésima, ¿no? Porque así como acá he guardado D3 un nombre N3 de departamento, un carnet de identidad del jefe 3 y un atributo acá que dice petrolero, que está correcto, este está correcto, estos dos no están correctos, porque en un campo yo no puedo guardar otras cosas más que solamente el dato requerido. Por tanto, no está en primera forma normal. Para normalizar, ¿qué hago? Lo que siempre se hace es sacar el elemento problema. ¿Cuál es el elemento problema? Vamos a cambiar un ratito de color para analizar la situación. El elemento problema es la localización. Entonces, al ser localización parte del problema de esta tabla de departamento, tengo que sacar localización de este conjunto de atributos y separarlo de acá. Pero no lo puedo hacer solo. Si sigo la dependencia funcional hacia atrás, me voy a dar cuenta que la localización depende del número de departamento. Porque si saco solamente localización, y va a tener como dato petrolero, pero yo no voy a saber a qué departamento pertenece esa localización petrolera. O Pacata o Central, no voy a saber a qué departamento pertenece. Por tanto, por esa lógica hemos creado dos tablas. En departamento 1, si se fijan, también hemos rebautizado la tabla inicial. La tabla inicial se llamaba departamento y la hemos rebautizado y le hemos puesto departamento 1. Acá conservamos número de departamento,
el nombre del departamento y carnet de identidad del jefe. Es decir, acá estamos conservando los atributos que no son problema, y son estos tres. Y el atributo problema, junto con su dependencia funcional, me va a formar departamento 2 y va a tener la localización y va a tener el número de departamento. Entonces, de esta manera, ya mis tablas están normalizadas, ¿no? Entonces, ahora puedo decir que los dos departamentos, departamento 1, departamento 2, están en, como dice acá abajo, están en primera forma normal. Bien, la segunda forma normal está basada en el concepto, y esto es lo importante acá, en el concepto de dependencia funcional total. Entonces, un esquema de relación R, mayúscula, ya sabemos qué es, está en segunda forma normal, primero si está en primera forma normal, y cada atributo no primo A en R es funcionalmente dependiente en su totalidad a la llave primaria de R o al atributo primo de R. En resumen, y más sencillo, una tabla o relación R está en segunda forma normal. Primera condición, que esté en primera forma normal. Y segunda condición es que debe haber una dependencia funcional total de los atributos primos hacia los atributos no primos. Veamos este ejemplo. Empleado proyecto. Primero, empleado proyecto nos están diciendo que ya está en primera forma normal. Entonces, si yo, por ejemplo, en un repaso o en un examen, les digo, esta tabla ya está en primera forma normal, o en este caso, ustedes tienen que asumir que ya está en primera forma normal, aunque les parezca por alguna razón que no. Entonces, simplemente tenemos que verificar la segunda condición de la segunda forma normal, y es que tiene que haber una dependencia funcional total. Entonces, para ello analizamos las dependencias funcionales. Primero, aquí tenemos una primera dependencia funcional. Esta dependencia funcional, que está con verde. Esa es nuestra primera dependencia funcional. Luego, veamos una otra dependencia funcional. La otra dependencia funcional me dice el número de proyecto, determina el nombre del proyecto, está acá, y determina la ubicación del proyecto, en ambos casos. Y finalmente, ambos, carnet de identidad y número de proyecto, determinan las horas en que este empleado con este carnet trabaja en este número de proyecto una cantidad determinada de horas. Entonces, acá, horas, ¿de quién depende? Depende de ambos atributos. Depende de carnet y depende del número de proyecto. Por tanto, la dependencia funcional es total. En cambio, si analizamos las otras dependencias que también son parte de este esquema, vamos a ver que el nombre del empleado solo depende del carnet. Por tanto,
esta dependencia funcional 1 es parcial, porque no interviene el número de proyecto, como en el caso de horas. En el caso de las horas, intervienen los dos, depende de los dos. Por tanto, mi elemento de análisis es la llave más grande, o el lado izquierdo de la dependencia más grande, porque aquí tenemos dependencia 1, aquí tenemos la dependencia 2, y acá arriba tenemos la dependencia 3. Entonces, como la dependencia 3 al lado izquierdo tiene dos atributos, entonces esta es como que la que manda. En base a esto hacemos el análisis. Entonces, para la dependencia 3 habríamos dicho, esto es total porque horas depende de los dos. Pero para la dependencia funcional en verde, que es la 1, decimos que es parcial. ¿Por qué es parcial? Porque solamente depende de carnet y no de número de proyecto. Y considerando la dependencia funcional 2, que es la roja, también es parcial. ¿Por qué es parcial? Por la misma razón. Porque el nombre del proyecto y la ubicación del proyecto depende del número de proyecto, pero ya no depende del carnet. Por tanto, como hay dependencias parciales, hay una total y dos parciales, entonces esta mi tabla empleado proyecto no está en segunda forma normal. ¿Qué hacemos? De la misma manera, dividimos en partes. ¿Cuál es el elemento conflictivo? El total es esto. Y los elementos conflictivos son el verde y el rojo. Entonces, en base a cómo están asociados por sus dependencias, formamos otras tablas. Y el resultado sería esta, ¿no? La dependencia funcional en celeste, que es la 3 para nuestra explicación, da lugar a empleado proyecto 1, que tiene como llave los dos, carnet de identidad más número de proyecto, y ambas determinan la cantidad de horas que este empleado trabaja en un determinado proyecto. La otra dependencia, la verde que me asocia carnet con el nombre del empleado. Y esa dependencia funcional 2 me crea una nueva tabla que va a determinar que el carnet determina al nombre del empleado. Y la llave acá es carnet de identidad. Y luego viene empleado proyecto 3, que viene de lo que está en rojo, donde la ubicación y el nombre del proyecto son determinadas por el número de proyecto. Y aquí tenemos eso, ¿no? Número de proyecto también es la llave, y esto me determina el nombre del proyecto y la ubicación del proyecto. Entonces, las tres tablas están en primera forma normal. En Emproy 1, por ejemplo, no hay atributos ni multivalados ni compuestos, por tanto, está en primera forma normal. Y la dependencia funcional me dice que horas depende tanto del número de proyecto como del carnet. Por tanto, en este caso, la dependencia funcional es total. Por tanto, Emproy 1 está en segunda forma normal. Ahora analicemos Emproy 2. En Emproy 2 me dice el nombre del empleado depende única y exclusivamente del carnet de identidad. Por tanto, esta segunda tabla también es la dependencia funcional total. Y considerando la tercera dependencia, podemos decir que el nombre del proyecto y la ubicación del proyecto, ambas dependen funcionalmente del número de proyecto. Por tanto, también su dependencia funcional es
total. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ahora las tres tablas están normalizadas hasta la segunda forma normal, porque están en primera forma normal y porque hay dependencias funcionales totales en todos los casos. Ahora, otra cosa que hay que remarcar acá, cuando normalizamos, siempre el resultado va a tener dos posibilidades. Si tengo una tabla para normalizar, entonces mi resultado va a seguir teniendo una tabla. ¿Eso qué significa? Que no he normalizado nada porque he verificado la normalización y una vez verificada la tabla ya estaba normalizada. Y la otra situación es igual, entra una tabla al proceso de normalización, entonces ello implica que el resultado va a ser el número de tablas de entrada más una, más dos, más tres, más cuantas tablas necesite para eliminar los problemas de redundancia que hay. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Tenemos una tabla como entrada y tenemos tres tablas como salida. Ahora, ¿esta tabla tiene redundancias? Sí, ¿no? Vamos a suponer que el carnet es el carnet 1 y el carnet 1 trabaja en dos proyectos. Entonces, el carnet 1 va a estar asociado al número del proyecto A o P1 y el carnet 1 va a estar asociado al número del proyecto P2. El carnet 1 se está repitiendo dos veces porque está asociado a dos proyectos. Entonces, voy a repetir el nombre del empleado dos veces. Ahí ya vemos redundancia. Como hay varios proyectos y los empleados trabajan en un proyecto varios empleados, el proyecto 1 vamos a suponer que trabajan 4 empleados en el proyecto 1. Entonces, el nombre del proyecto y la ubicación del proyecto se va a repetir 4 veces, una por cada empleado. Porque esta es una tabla como si fuera una tabla Excel, no está estructurada. Ahora, ¿esto por qué ha podido pasar? Ha pasado porque posiblemente no se ha hecho un buen modelo de entidad-relación o directamente no se ha hecho un modelo de entidad-relación. Porque si hubiéramos hecho el modelo de entidad-relación, seguramente hubiéramos asociado o encontrado una entidad departamento, hubiéramos encontrado otra entidad empleado y seguramente entre empleado y departamento hubiéramos encontrado una relación que diga trabaja el empleado en el proyecto una tanta cantidad de horas, ¿no? Y ese modelo de relación, al transformar al modelo relacional, seguramente ya hubiera estado normalizado. Bien, la tercera forma normal lo vamos a dejar para la siguiente clase teórica que nosotros podamos continuar. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Algo que no estaba claro. Si algo no está muy claro, vamos a hacer ejercicios de normalización, obviamente, y para esa parte